Saludos, mi nombre es Michael Zambrano y hoy vamos a tener nuestra primera clase sobre actualización del espectro autista. En esta primera clase vamos a ver la justificación del problema, es decir, qué tan importante es conocer sobre el espectro autista. Mi intención en este primer espacio es convencerlo de que debemos profundizar cada día más y estar cada día más actualizados sobre información del espectro autista. En primer lugar, vamos a hablar sobre la epidemiología del autismo. Recordemos que la epidemiología es una rama del saber que estudia la frecuencia de algún tipo, característica, enfermedad o trastorno en determinada población. Según la Organización Mundial de la Salud, el 1,6% de niños en el mundo va a nacer con sintomatología que implica estar dentro del cuadro del espectro autista. Es decir, que un niño por cada 160 van a ser autista. Ahora, noten lo siguiente. Este porcentaje o este número se lo sacó de las diferentes investigaciones epidemiológicas alrededor del mundo. Pero como notamos en este cuadro, vemos que la mayor cantidad de investigaciones se centran en dos regiones principalmente. La primera de ellas es en Estados Unidos, por ahí algunas otras en Canadá, y la segunda es en Europa. Noten, son las dos regiones donde la mayor tasa de estudios epidemiológicos se ha hecho. Pero por ejemplo, cifras en Latinoamérica tenemos muy pocas, tenemos en regiones como Chile, Brasil, Ecuador, una en Centroamérica. Entonces tenemos muy pocas cifras como para defender a rajatabla este 1,6%. Nos falta aún muchísima investigación por hacer. Y otro punto importante es que hay dos etapas o dos momentos a lo largo de los años donde se ha disparado de alguna manera los estudios epidemiológicos. Por ejemplo, si vemos en este sector de acá, vamos a ver que en el 2012 hubo una gran cantidad de estudios, al igual que en el 2019. Son los 2 años en donde la mayor cantidad de estudios epidemiológicos se concentra. Entonces, para tener un dato mucho más preciso, necesitamos poco más de tiempo y también expandir o replicar estos estudios en otras partes del mundo. Pero por ahora la cifra oficial, según la OMS, es del 1,6%. Pero no ha sido así en todas las partes del mundo. De hecho, Estados Unidos, que es un caso emblemático y muy comentado por la prensa estadounidense, ha sufrido o ha evidenciado un crecimiento exponencial crítico en la tasa de autismo. Por ejemplo, en el año 2004 vemos que corresponde a la cifra oficial según la OMS. Uno en cada 166 niños va a estar dentro del cuadro autista. Pero vemos que 16 años después, en el 2020, vemos que esa cifra se ha triplicado. Es decir, que un niño por cada 54 va a estar dentro del cuadro autista. Ahora, epidemiológicamente hablando, una triplicación de los números en tan solo 16 años es algo que merece ser explicado y es algo que merece ser intervenido por las autoridades de salud pública y todos los profesionales ligados a la rama. Este crecimiento exponencial merece una explicación. En las redes sociales vamos a ver que hay diferentes tipos de explicaciones y una de las más desvalidadas, pero aunque actualmente sigue vigente, es la relación vacunas-autismo, de la cual hablaremos más adelante. Pero por el momento quisiera exponerles 5 posibles factores causales de este aumento exponencial basado en estudios. La primera es los cambios en el criterio diagnóstico del DSM. De hecho, en un reporte publicado en el 2015 por la Academia Nacional, Estados Unidos, vio una correlación entre
el DSM-4, es decir, versiones anteriores del manual psiquiátrico, con el aumento exponencial de niños con el espectro autista. También lo podemos ejemplificar de la siguiente manera. En este mismo reporte vemos que a medida que crece la tasa de diagnóstico con niños del espectro autista, disminuye la tasa de diagnóstico con niños con discapacidad intelectual. Esto quiere decir que los niños que en edades anteriores eran diagnosticados como con discapacidad intelectual, ahora están formando parte del grupo de niños dentro del espectro autista, lo que hace que el grupo comience a aumentar. Otra es las herramientas diagnósticas. En años anteriores, las edades usualmente de diagnóstico eran entre 7 años, 8 años. La edad promedio ha disminuido a 4 y hay una tendencia a disminuir aún más, 2 años, año y medio. ¿Por qué? Porque hay nuevas herramientas diagnósticas con la capacidad de evaluar el espectro autista de edades más tempranas y mucho más precisas. Un ejemplo es el eye tracking. Esto es un equipo especializado que puede detectar el autismo en un 85% de efectividad desde los 7 meses de edad. 7 meses es una edad sumamente temprana. Otro punto, otro factor importante es la preocupación. La preocupación por aquellos integrantes de la sociedad que de alguna manera son responsables del desarrollo de un niño. Puede ser papá, mamá, tío, abuelos. Puede ser los doctores, pediatras, etc. La preocupación en ellos ha aumentado, lo que ha hecho que hayan más evaluaciones tempranas y asimismo diagnósticos más tempranos. Otro punto importante es el acceso a servicios sociales. Hay una tendencia a diagnosticar con TEA a otro tipo de déficit. Esto se puede deber a varios factores. Uno es por doctores bien intencionados, es decir, hay aquellos niños donde no es totalmente claro si cumple las características del cuadro autista, hay una tendencia a diagnosticarlas con autismo, sobre todo en Estados Unidos, para que puedan acceder a servicios sociales específicos que de otra manera sería imposible. Claro, a este factor o a este cuadro también le debemos sumar los diagnósticos errados o los falsos positivos. Otro ya se debe a factores ambientales. Por ejemplo, hay un aumento de la tasa de padres que deciden tener hijos a edades un poco más avanzadas, 40 años. Hay una correlación entre la edad de los padres y el riesgo de autismo, una correlación positiva. Al aumentar la edad de los padres, hay un aumento de un riesgo de padecer autismo, es de aproximadamente menos del 1%, o sea, tampoco explicaría por sí sola este aumento de la tasa. Otro es el aumento de nacimientos de bebés prematuros. Y claro, en edades pasadas, en años anteriores, décadas anteriores, no se podía salvar un bebé que nacía prematuramente y hay los equipos y hay los conocimientos para hacerlos. Sin embargo, los bebés que nacen prematuramente también nacen con un elevado riesgo de padecer autismo. La heredabilidad es una rama del saber que se usa usualmente para ver la carga genética de determinada enfermedad, condición o rasgo en una población. En el autismo, los hermanos menores tienen el 20% de riesgo de también padecer autismo. Por ejemplo, si hay una persona con autismo y tiene un hermanito menor, 1 de cada 5 de esos hermanitos va a padecer autismo. Ahora, pero la mitad de esos otros hermanitos que no presentaron autismo va a tener problemas del desarrollo. Las dificultades en el desarrollo pueden ser retrasos leves, déficit cognitivo, déficit intelectual, no cumple los criterios del trastorno del espectro autista, pero sí tendrá dificultades en los gemelos monocigotos, que son aquellos que les llamamos propiamente en el idioma gemelos. Presentan un 98% de riesgo de padecer autismo si uno de ellos está dentro del cuadro. Y los gemelos dicigotos, que son aquellos a quienes llamamos mellizos,
es del 1% y precisamente porque no comparten la totalidad o la gran mayoría del material genético. Cuando hablamos del autismo, se estima que hay aproximadamente 100 genes involucrados en, en este cuadro. Ahora, esto nos da la idea o nos invita a concluir de que la carga genética es un componente importante a la hora de explicar el autismo o de pensar en su causalidad. Sin embargo, no lo explica todo. Cuando hablamos de autismo, la carga genética no alcanza para explicar el cuadro sintomático. Por eso hay tres áreas que usualmente se usan o se estudian en la actualidad. La una es la carga genética, como lo mencioné anteriormente. La otra son los factores ambientales, o lo que también podría conocerse como estudios epigenéticos, es decir, los mecanismos que interactúan los genes, en que interactúan los genes con el medio ambiente. Y un tercer bloque es de causas totalmente desconocidas. Entonces, en materia de autismo, tenemos un largo recorrido para llegar a sus causas. Ahora, cuando hablamos de autismo, hablamos de diferentes grados de autismo. Moderado, severo, leve, en el manual psiquiátrico, el DSM, el manual de diagnóstico psiquiátrico, van a ver que se habla de grados. Tipo subclínico, grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 2 y grado 3 son los más severos. El grado 1 es un poco más leve y el tipo subclínico es cuando hay rasgos, pero no produce una alteración importante en la vida cotidiana o una interferencia significativa en su día a día. Bien, el 47.3% de los niños que van a cumplir los criterios diagnósticos para estar dentro del cuadro autista va a ser moderado o severo. Miren que es aproximadamente la mitad. Y el 52.7% va a ser un grado leve. Muy bien, ahora entramos a un área un poco más problemática, un poco más sintomatológica, y que es el área de las comorbilidades. La comorbilidad es aquella afección, problema o condición que aparece junto a otra condición, en este caso el trastorno del espectro autista. Cuando hablamos de autismo, no solo hablamos de los síntomas que comprende el autismo, sino que hablamos con otras condiciones que vienen junto al cuadro autista. En el primer bloque vemos los déficits del desarrollo. Aproximadamente el 40% de los niños con autismo crecerá o vivirá su vida siendo no verbal. Sin embargo, esta tasa del 40% a lo largo de los años ha mostrado una disminución significativa y precisamente por el diagnóstico temprano. La intervención temprana disminuye el riesgo de ser no verbal a edades más adultas. Y el 31% de niños dentro del espectro autista va a presentar déficit intelectual y es predominante, el déficit intelectual predomina, no significativamente, pero hay una predominancia en mujeres. Noten que esto rompe con el estereotipo de Sheldon Cooper y otros niños con autismo que se los encuadra como sumamente inteligentes, totalmente dotados intelectualmente, lo cual es falso. Usualmente lo que sale en las películas, en las redes, son niños con autismo que tienen el síndrome de Savant o el síndrome del sabio. Y aunque la tasa de personas con síndrome de Savant es mayor dentro de la población autista, no porque sea alguien autista va a tener el síndrome de Savant necesariamente. El segundo grupo de comorbilidades son las condiciones psiquiátricas y vemos que en la población autista hay tres que predominan. Ansiedad generalizada, trastorno depresivo y trastorno de déficit atencional con hiperactividad. En la ansiedad generalizada vemos que en la población en general, que es este cuadrito que está un poco más claro,
corresponde al 3.6%, es decir, que el 3.6% de la población en general va a tener algún tipo de trastorno de ansiedad a lo largo de su vida. Sin embargo, vemos cómo se dispara esta cifra en la población autista, llegando al 21,84%. Y los estudios arrojan una correlación positiva entre los trastornos de ansiedad y el coeficiente intelectual. Es decir, a mayor coeficiente intelectual, mayor riesgo hay de padecer trastornos de ansiedad. ¿Por qué se debe esto? Se estima que es por la conciencia que tiene, en este caso, la persona con autismo de sus déficits o sus dificultades, de las cosas que no puede hacer, lo que hace que el ambiente se convierta en algo amenazante. Recordemos también que, vamos a verlo más adelante, aproximadamente el 60% de las personas con autismo sufren de bullying a edades tempranas. Entonces eso hace que de por sí el ambiente se convierta en amenazante, y la ansiedad es esa, es la respuesta involuntaria del cuerpo ante la inminencia de una amenaza o de un riesgo mortal. Los trastornos depresivos, notamos algo muy similar, el 10% de la población en general va a padecer algún tipo de trastorno depresivo a lo largo de su vida. Sin embargo, vemos que se cuadruplica esa cifra en la población autista y se nota una mayor correlación específicamente en el grupo de la adolescencia y también con niños dentro del espectro autista con alto funcionamiento. Asimismo, de alguna manera entender sus dificultades, entender lo que no pueden hacer y el distanciamiento que de por sí tienen con la sociedad en general por una no aceptación de este tipo de cuadros puede generar o aumentar el riesgo de trastornos depresivos. Asimismo vemos con el trastorno de déficit atencional con hiperactividad. El 3% de la población en general, la población pediátrica, va a padecer este tipo de trastorno. Usualmente un tercio de la población que tiene el trastorno de déficit atencional, los síntomas comienzan a decrecer en la adolescencia. Y vemos que esa cifra se dispara al 58% en la población autista. Y los síntomas que se superponen son inatención, hiperactividad e impulsividad. Ahora, a grandes rasgos, notamos que al menos el 71%, gran mayoría de la población autista, va a tener algún tipo de trastorno comórbido. Es decir, que no solo va a presentar autismo, sino que va a presentar algún otro tipo de trastorno, puede ser de ansiedad, depresivo, puede ser déficit atencional, incluso otros más. Podría ser también OCD, obsesivo-compulsivo, trastorno obsesivo-compulsivo, podría ser esquizofrenia también, en casos un poco más aislados. El 41% de la población autista va a presentar al menos dos comorbilidades, es decir, aparte de autismo, puede presentar cualquiera de estas dos a lo largo de su vida. Perdón, dos de cualquiera de estas tres que ya mencionamos. Y el 24% va a presentar tres o más, que son casos un poco más severos y de mayor obstaculización a la vida cotidiana. Y por último tenemos las complicaciones médicas y del comportamiento. El 8% de la población en general va a presentar conductas autolesivas. Sin embargo, en la población autista vemos un 24%. Y de hecho se estima que hay una correlación positiva con la disfunción intelectual. Es decir, a mayor severidad sea la afectación en el intelecto o mayor disfunción intelectual, mayor posibilidades o riesgo habrá de presentar conductas autolesivas. En la población en general, los problemas del sueño son un poco más frecuentes, el 30%, pero vemos cómo se dispara aproximadamente al 83% en la población autista. Y usualmente está asociado a la población autista con la hiperactividad.
A mayor grado de hiperactividad, mayores serán los problemas del sueño. De alguna manera se evidencia una sobreestimulación del sistema nervioso, lo que hace que necesiten menos horas para descansar y mayor tiempo de actividad motora. Las epilepsias también vemos que en la población en general es del 1%, mientras que en la población autista se dispara el 52%. Y las epilepsias, cuando se evidencian epilepsias a edades muy tempranas, se asocia un desarrollo pobre, incluso considerando los estándares, por decirlo así, los parámetros para la población autista. Sí, es normal que una persona con autismo llegue a determinados parámetros. Una persona con autismo que presenta epilepsia a edades tempranas, es posible que ni siquiera llegue a esos parámetros netamente elaborados para la población autista. Y otro factor que no podemos dejar de escapar son los problemas en la alimentación. El 10% de la población va a tener problemas ligados a la alimentación, problemas gastrointestinales entre ellos, mientras que en la población autista se dispara por 7 los problemas de la alimentación, al 70%. Vemos que estos problemas se dividen en dos particularmente: problemas funcionales, que se enfocan cuando son extremadamente selectivos con la comida, y los problemas gastrointestinales. En los problemas funcionales vemos casos, por ejemplo, donde una persona con autismo solo decide comer comida de determinado color, comida simplemente blanca, pollo, arroz, tal vez ciertos frijoles, pero tienen que ser de color blanco, o con ciertas texturas, algo sumamente suave, solo cremas, por ejemplo. Y los gastrointestinales está muy ligado, hay una correlación importante entre el autismo y la flora bacteriana dentro del estómago, que puede producir estreñimiento, acumulación de gases, etc. Y aquí algo importante: los trastornos de ansiedad pueden agravar los problemas gastrointestinales. Es evidente y está más que afianzado en investigación la correlación que hay entre trastornos de ansiedad y los problemas gastrointestinales, como por ejemplo úlceras péptidas en el duodeno, esa sensación de gases, estreñimiento e inclusive diarrea. Ahora, para ir finalizando, algunas estadísticas y hechos del autismo. La primera causa de muerte es la epilepsia, pero miren cuál es la segunda: el suicidio. Aproximadamente el 60% de niños con autismo ha sufrido bullying. La tasa de empleo en el autismo es sumamente baja. El 60 o hasta el 90% de personas con autismo no logran tener un empleo o tienen un subempleo, es decir, empleos donde no hay contrato, no hay seguro de vida, etc. Y la esperanza de vida es de aproximadamente menos 18 en comparación a la población en general. Y algunas de las causas de muerte más recurrentes son los accidentes. Recordemos que en los casos graves de autismo necesitan de cuidado, y al mínimo descuido del cuidador puede aparecer o puede ocurrir un accidente mortal. También tenemos las epilepsias y, como mencioné anteriormente, el suicidio. No quisiera terminar sin antes dejarle este video. La siguiente pregunta es: ¿sufriste acoso en el colegio? En esta pregunta yo creo que no voy a hablar, sino que creo que voy a dejar que hable una persona que creo que mejor podrá responderlo. Creo que deberías responder esta pregunta solo tú, cariño. Sí, sufrí un acoso brutal. Sí, yo sufrí acoso escolar desde pequeñito hasta prácticamente hasta bachillerato. Acoso de burla, pero nunca me han pegado. Un acoso impresionante. O sea, no solo es que me pegaran y me humillaran y me escupieran en la cara y ese tipo de cosas. Era el maltrato psicológico continuo que te va medrando como persona, que cada vez te va haciendo sentir que eres peor cosa,
que ya no eres ni humano, te hace sentir que no eres ni humano, que no es igual que los demás. A mí me han llamado de todo. Me han llamado de todo, o sea, pero en los recreos no sé, o sea, también a veces me han llegado a acorralar y me han llegado a pegar cuando era más pequeña. En cualquier sitio sufrí acoso y mis padres muchas veces decían, pero bueno, ¿qué le pasa? ¿Cómo le podemos ayudar? Y claro, tú ir a un médico, a un psiquiatra o un psicólogo y te digan, es que es demasiado blando, es que le mimáis demasiado, es que le consentís demasiado. Es que si... Y me decían, claro, no te defiendes, pues por eso te pegan, porque no te defiendes. Sabía que todo el mundo me estaba observando, estaban esperando que cometiera alguna estupidez para reírse de mí. Yo me defendía, pues digamos que metiéndome en mi burbuja e intentando hacer caso omiso a lo que me decían, aunque realmente era muy difícil. Bueno, en mi caso no, yo no sufrí acoso en el colegio porque soy muy mayor. Y entonces, en la época en que a mí me tocó ser niña, pues precisamente eso, ser niña, ser calladita, dedicarte a leer cuentos o a bordar, pues estaba muy bien visto, con lo cual el que una niña no corriera por el patio del colegio o no gritara, tal, estaba bien visto. Yo me aislaba y bueno, pues tampoco pasaba gran cosa. Una vez entre todos, a pesar de que yo era bastante gordita, consiguieron meterme en el cubo de la basura. Yo todo esto se lo decía a los profesores, pero los profesores realmente no hacían nada. Me empezaron a llamar retrasada, de hecho también yo hacía actividades extraescolares y también me llamaba que decían que parecía retrasada. Lo cual no es cierto, de hecho tengo una inteligencia por encima de ellos. Había profesores que incluso se reían de mí, me llamaban el puerro en clase y eso es un cachondeo total, porque veían que conmigo yo era una persona diferente y abusaban también los mismos profesores para meterse conmigo y provocar más bullying en el propio colegio. Una persona con discapacidad intelectual puede tener muchos talentos y llamar retrasado a alguien me parece muy ofensivo. Sí que es cierto que cuando se enteraron de ciertas fobias que yo tenía, como las canicas de cristal, o cuando había tormenta, las tormentas cuando da el destello luminoso, el relámpago, pues basta ser que se enteraran de mi fobia para que se metieran conmigo para asustarme, ¿no? Creo que lo mío era un problema de actitud, o de ser mala persona, o de no querer integrarme, o de ser un mal educado. Por ejemplo, no entendía las ironías, no entendía lo que me estaban diciendo cuando me hacían doble sentido y se creían, no, es que es tonto, es que no se entera. A veces los profesores se creían que era una provocación, no entender las dobles ironías. Lo cogemos todo de forma muy literal. Entonces muchas veces no sabemos si nos están tomando el pelo o no. Recuerdo ir a una de las profesoras y preguntarle, me han llamado autista, ¿qué es ser autista? Y me decían, pues es la típica persona que solo se relaciona con adultos, que solo se relaciona con adultos y que no sabe hablar y que se encierra en su casa. Porque el bullying se da en un momento concreto, pero te marca para toda la vida. Yo tengo pesadillas todavía por el bullying que he sufrido. Porque he sufrido bullying hasta en la universidad. Me cuesta mucho ir a clase. Las clases en las que estoy rodeada de personas de mi misma edad me recuerda a esos viejos tiempos. Esos viejos tiempos en los que tenía que esconderme al final de la clase, ponerme en el último pupitre y rezar para que el profesor no me sacara la pizarra. Estudio comunicación audiovisual. Pues la verdad está un poco integrado. Solo veo un poco a veces y nada más. Luego cuando tengo que buscar un grupo de trabajo normalmente no lo consigo y me tienen que buscarlo por mí los profes. Cuando yo estaba en la primera universidad en biología, a mí la gente no quería estar conmigo, mucha gente no quería estar conmigo. A mí me llegaron a decir que para que no les molestara me fuese a una universidad de gente como yo y que no volviese a ir a esa clase y que les dejase molestar. Si no hubiera sufrido un bullying tan brutal, a pesar de que me cambiaba de colegio y de que lo estuve sufriendo durante casi 17 años... creo que actualmente no sería activista y no lucharía por todas las cosas por las que lucho. Aquí lo que sirve es educar a los niños desde que son pequeños en que hay gente diferente, en que hay gente con trastornos del espectro autista y en que hay que respetarles también.